Bueno, niños, niñitas, como ustedes quieran. Lunes 28 de abril. Cambios climáticos, consabidos o no, para los memoriosos pueden decir que ha cambiado nuestro clima en La Pampa. En fin, afecta. La gente no relaciona con sus estados de ánimos los cambios climáticos, ni las horas del día, todo ello porque no se conoce a sí mismo que va fluctuando su condición anímica, en la medida que a su vez va fluctuando la respiración nasal de un orificio a otra que puede ser entre cada 10 minutos, 40 minutos y hasta 2 horas. Todo eso indica, obviamente, que pretender encontrar dos seres humanos, no importa el género, exactamente iguales en todos los órdenes, es una quimera, es una locura, un ensueño. Ahora, nosotros tenemos que ver de qué manera revertimos todas estas costumbres, estos hábitos, estas creencias que han sido instaladas desde siempre por aquello que uno llama instrucción, educación, lo que fuere. En todos los tiempos ha sido igual. Más bruto en otro tiempo, quizás ahora también lo sea, pero como estamos inmersos en él, no nos damos cuenta de ello. Pero la brutalidad es propia de nuestro aspecto animal. Y hoy ese aspecto animal predomina como tal vez no hacía mucho, no lo hacía. No obstante que en la historia uno lo que encuentra son guerras, exterminios y todas esas cosas, supremacía de una potencia sobre otra, bueno, esclavitud, etc. Hoy somos muchos más, aparentemente, que alguna otra vez quizás en la historia de la Tierra. No lo sé con certeza. Pero convengamos que para nada hemos evolucionado en cuanto a ese aspecto humano. Quizás nos hemos perfeccionado en el aspecto animal. Si uno observa nuestras reacciones sociales, se diría que es así. Pero tal vez sea una necesidad de la naturaleza que caigamos, que tengamos que arrastrarnos para tomar fuerza y volver a enderezarnos y caminar erguidamente. A ciencia cierta no lo puedo afirmar, confirmar. Simplemente observación. Lo que da esta práctica, el poder de la observación, el prestar atención y una deducción lógica que no siempre está acorde con las condiciones imperantes en el medio. Es más, hasta uno duda de sus propias conclusiones. Y duda aún observando que está en lo cierto, que no se ha equivocado en su observación. Pero es tan fuerte la costumbre de seguir un camino, de seguir un sendero, de seguir una indicación, que preferimos abortar nuestras conclusiones que sostenerlas en base a mayores experiencias, a mayor atención, a nuevas conclusiones, etc. La primera reacción
o una de las primeras reacciones es el enojo, y que a veces termina en odio, en desprecio sobre el otro o los otros cuando nos marcan que estamos equivocados, errados o locos. Pero eso ocurre en aquellos que no han llegado al autoconocimiento, que no han llegado a sus profundidades y la comprensión de lo que han ido encontrando en ese recorrido. Claro, no es fácil, máxime cuando se está solo. Y esa es la función que debiéramos desempeñar aquellos que estamos enfrente a los grupos. Transmitir la experiencia práctica con su conclusión a quienes tenemos enfrente. Posiblemente no se lo haga en la mayoría por un efecto en el aspecto económico, no reditúa. Pues todos quieren, ya lo sabemos, encontrar una respuesta fulminante, yo le llamo milagrosa, que revierta lo que por años y años hemos venido acaparando, guardando y utilizando. En estas cosas se dice que si uno instantáneamente revierte, su observación lo permite, esa condición es llamarse, darse cuenta, ya está. Sí, correcto. Hemos abierto la puerta, pero hemos salido al exterior. Y si veníamos del exterior y abrimos la puerta, ¿hemos entrado en el interior? No alcanza con abrir la puerta. No alcanza con el darse cuenta para transformar los años en los cuales nosotros hemos andado errado, equivocado. Por eso es tan difícil una práctica tan sencilla como esta. Porque más simple no puede ser. Sin embargo, ustedes, que vienen bregando en ella desde hace tiempo, se han dado cuenta de la dificultad de la aparición de sus contenidos, sus interpretaciones, sus por qué, sus combinaciones, sus encadenamientos, etc. Entonces, una cosa tan simple y que la mayoría escapa porque está esperando otra cosa, no lo es de simple como se cree en una práctica o dos o en un mes. Al contrario, cuando el silencio nos empieza a mostrar contenidos, tenemos que estar muy seguros que estamos firmemente parados, que no vamos a dar un paso en falso y tener un tropiezo que se agrave con su caída. La quietud y el silencio nos muestra en un instante, tal vez, mucho tiempo de acontecimientos. No pongo años, por eso digo muchos años, tiempo y espacio, etc. Y solamente nosotros, en nuestra observación, cuando esta quietud y silencio lo permite, podemos, como quien dice, englobar todas las ciencias, conectarlas y comprenderlas. Algo que, si tenemos que narrarlas por cada una en forma suelta, no podríamos hacer, por más inteligencias que podamos poseer, por más entusiasmo que arrastremos para lograrlo. La inteligencia provista por el intelecto
haciendo hincapié en los 6 sentidos. Si le agregamos la conciencia, no alcanza, no logra llegar. Tiene un tope, un límite. Pero ella misma, sabiéndolo, ha creado instrumentos, sigue creando. Y en la medida en que esos instrumentos penetran lo impenetrable, para estos sentidos se encuentran respuestas que van cambiando la historia de las creencias, de las filosofías, de las religiones y todo ello. Ahora, para los que están distraídos, dormidos, somnolientos, cuesta aceptarlo. Hay negación y a veces violencia en su reprobación. Hoy en día se recomienda de la neurociencia, de la biología, etc., prácticas de este tenor, como diciendo que ya el cuerpo ha encontrado diversidad de prácticas a través de eso que uno llama ejercicios y demás, que hay que continuar trabajándolo, pero sin descuidar para nada un solo instante lo que responde como resultado ese trabajo a través de los tiempos, porque el cuerpo en su sabiduría manifiesta con inteligencia qué tenemos que hacer. Nadie escucha el cuerpo, lo acusan, se asustan cuando éste se revela. ¿Y a dónde concurrimos? Todos, me incluyo, a la medicina. A esta altura ya sabemos que entre esa medicina también están los opuestos y no son complementarios. Lamentablemente tendrán que llegar a hacerlo algún día. Y uno tiene que optar, uno tiene que elegir. Medicamentos, drogas, o bien estudio, investigación, naturaleza pura y remedios naturales. Si hay tiempo, si el cuerpo nos permite extender un poco su agonía para permitirnos que encontremos el camino a recorrer. Ahora, ¿quién sino nosotros podemos determinar qué hacer? El miedo es el primero en la lista, el primero con el cual tenemos que confrontar. El miedo al dejar de estar, el miedo al dejar de desaparecer y sin embargo, somos quejosos, todos los días disconformes, violentos, conflictuados de la vida, de los que nos tocan la vida, de los que nos rodean la vida. Pero cuando llega ese momento en el que tal vez la vida nos abandone, entonces estamos asustados. Prometemos, etc. Hasta que pasa quizás el miedo, la tormenta, y vuelve a salir obviamente el radiante sol que nos ilumina y calienta. Y volvemos a las andadas. Volvemos a ser el mismo de antes. Y le seguimos agregando un poco más de carga al carro. Entonces, si lo comprendemos, si aceptamos
que estamos totalmente extraviados e ignorantes de saber qué somos, cómo estamos constituidos, cuál es la verdad de la existencia, de nuestra existencia terrenal, humana, animalesca y todo lo demás, nuestra conectividad con eso, todo lo demás. Algo cambiará dentro de nosotros. Y esta práctica, desde mi parte, tiene esa intención. Que cada uno de ustedes acopie coraje, que intente probarse a sí mismo. Comience por aquello que considera más fácil y se va a dar cuenta que lo más fácil es a la vez lo más difícil, como esta práctica. Pero inténtelo. Entonces comprenderá que la vida no es otra cosa más que el instante. Un instante que nosotros, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, enarbolamos, instalamos y tratamos, obviamente, de realizar, de implantar o implementar. Ahora, cuando ello de suceder en nuestro intento se convierte en una acción con un resultado, si es favorable, es nuestro triunfo. Si lo consideramos adverso, los otros son los culpables. Algún detalle no tuvimos en cuenta. Y buscamos y logramos encontrar justificaciones. Y queremos volver a repetir lo irrepetible. Pues una misma acción, un mismo deseo jamás se obtendrá tal cual ha sido la primera intención. Jamás. Entonces, si uno comprende todas esas cosas, deja que el pasado sea eso, pasado. Y que se lo puede reflotar en aquellos momentos en que estamos libres de tiempo. Ahí no cuesta nada. Meditar activamente, es decir, recordar, repasar aquello que surja o que inquieta internamente. Pero cuando estamos en actividad, en acción, en la resolución de algo, ese algo es todo lo que tenemos. Absolutamente todo lo que tenemos. Y cuando eso finalice, habrá una muerte. Es decir, habrá un resultado. Habrá un baje de la persiana, un final, una bandera a cuadro. Y recuérdese que a veces la bandera a cuadro también se utiliza para la largada, no solamente para la llegada. Depende. Por lo tanto, convengamos que de nosotros depende nuestra vida. Y obviamente, ya sabemos, en lo posible, la máxima cantidad de tiempo, no debemos estar distraídos, para nada, atentos y alertas, logrando la observación, la contemplación de nosotros y lo que nos continúa a nosotros, el entorno. Porque recuérdese que nuestra existencia está tejida por dos agujas, una interior y la otra exterior. Hay veces, la mayoría de ellas, que le prestamos más atención a la exterior. Sin embargo, ambas deben moverse al mismo ritmo. Si queremos que el tejido sea prolijo, esté parejo, no desentone,
de nosotros depende. En algún momento, no muy lejano, allá en el tiempo, de algún lado vino, seguramente de alguna superpotencia, la distribución para todos de los mismos horarios, de las mismas cantidades, no haciendo diferenciación más allá de las edades, en un cierto rango, para implementar nuevos instrumentos de salud, de nutrición, etc. Y todos hemos caído en la trampa. 3 o 4 medicamentos para una misma enfermedad que aglutina cientos, miles o tal vez millones de nuestros hermanos, de nosotros. Pedirán un ejemplo, la presión, que es la más común. Cualquier otro de salud, bueno, colesterol, diabetes, etc. Algo está fallando. Si comprendemos que en la misma familia ninguno es igual, porque hay diferencia de edades, diferencia de géneros, diferencia entonces de comportamiento, de deseos, de gustos, de necesidades, etc. ¿Cómo pueden todos consumir la misma droga? Y no por unos días, sino por años. La lógica, sin ser inteligente bajo ningún punto de vista, la lógica del ignorante o del creyente, algún efecto tiene que hacer, es obvio. Ahora, ¿es favorable a la larga o desfavorable a la larga? O tal vez a la corta. Ahora, de cada uno depende la actitud que interponga en sus acciones. ¿De dónde proviene? ¿Del conocimiento adquirido o del conocimiento ignorado? El conocimiento ignorado es una creencia, un postulado, tal vez un teorema, lo que ustedes quieran mencionarlo. Cuando yo he comprendido todas estas cosas que le estoy transmitiendo bárbaramente, en un pobre lenguaje tal vez muy chabacano, criollo se dice, he temblado de pie a cabezas. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Entonces, comprendí que tendría que ser un poco parco en darles soluciones, en darles esperanzas, en darles soluciones que tuvieran varias fórmulas, pero simple de resolver, de llegar a su conclusión. Y por eso lo hice simple, tan simple que los complico. Porque son ustedes quienes deben hacerse a sí mismas las propuestas. Yo tal vez pongo el dedo en la llaga, en la herida. Y soy maldito, porque es a propósito. No quiero que duerman permanentemente. Quiero que estén despiertos y que se equivoquen en la prueba
de la intención de averiguar si es como ustedes piensan, analizan e investigan y se ponen a prueba. En algún momento, si esto ocurre o acontece, ustedes se habrán convertido en sus propios maestros. Y tal vez eso sea lo que han querido decir, que cuando el discípulo esté preparado, aparece el maestro que lo deberá conducir por la senda del conocimiento, del crecimiento, de la evolución. Y el discípulo es uno y el maestro es uno. El discípulo tiene que hacer esfuerzos para aceptar al maestro. Por más que dude de él, por más que se burle de él, tendrá que empezar a tenerlo en cuenta. Y si no lo hace, como la mayoría no lo hace, ese discípulo andará por el mundo totalmente desprotegido, al acecho de los cazadores de recompensas, reducidores de cabeza. Hay que comprender. Y para comprender hay que comprenderse. Es la única manera de entender. En este caso, significa saber. Saber de sabiduría. Comprender de inteligencia. Lo que esté aconteciendo en este silencio, en esta quietud, en este silencio, les pertenece 100%. Lo supieran o no, lo conocieran o no. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está captando permanentemente las vibraciones, los movimientos del entorno. Aquello que no percibimos por sus limitaciones con los sentidos. Sin embargo, los contenidos de este cuerpo tienen experiencia, vasta experiencia para captar lo que nosotros no podemos hacer porque nuestro diseño tiene un principio y un fin muy limitado, que en algunos se extiende un poco más y nosotros le llamamos por decir de alguna manera, que captan cosas del más allá. Son videntes, son audientes, etcétera, etcétera. Y lo seguimos a pie juntillas. El desconocimiento se paga caro. Y el desconocimiento es propio de cada uno de nosotros, por más que traiga todos los conocimientos cuando ha nacido. Tiene que incorporar a través de esos sentidos, pobres y pocos, una enormidad de acontecimientos que son existenciales, que son continuos y que son naturales. Pero debemos
captarlos, darnos cuenta de ello y ponernos a trabajar. Y la meditación, tanto la activa como la pasiva, como esta de ahora que es pasiva, ha sido diseñada para eso. Yo no sé si se produjo en forma natural o fue creada por alguno de nosotros. Lo desconozco. Pero a través de los tiempos siempre ha estado presente, de una manera u otra, a través de una escuela u otra escuela, de un maestro u otro maestro, como fuere, la meditación está presente. Cuando el tiempo apura, la meditación se presenta en todos los niveles, en todos los estamentos. Hoy acontece eso. Estaremos entonces acercándonos raudamente al precipicio, posiblemente. Y preguntarán, ¿y qué va a hacer entonces la meditación si nos vamos al precipicio? Saberlo, aceptarlo y prepararnos para el acontecimiento. Creo que es mucho, si eso acontece. Tomen todo su tiempo para continuar la exploración, el recogimiento, el trabajo y el recogimiento de los frutos de ese trabajo.